¿Alguna vez te han pagado con un cheque que rebota, como decimos en México? Llegas al banco, esperas en la fila y cuando por fin estás en la ventanilla te dicen que el cheque que vas a cobrar no tiene fondos. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Podría suceder algo similar con el dólar estadounidense? Bueno, en teoría sí, y es algo que vale la pena analizar. Primero, entendamos qué significaría este caso de que el dólar no tuviera fondos y qué tan probable podría ser. Para entenderlo de una manera sencilla, volvamos al ejemplo del cheque sin fondos, o como le decimos también en México, de cariño, un cheque sinfónico. Como sabes, un cheque es una promesa escrita de que el banco te tiene que pagar la cantidad de dinero que dice en el cheque. Es una forma de transferir dinero de una a otra cuenta o de retirarlo en efectivo. Pero para que eso suceda, debe de haber suficiente dinero en la cuenta del que te da ese cheque para que pueda pagártelo. Si no hay suficiente dinero, entonces el cheque no tiene fondos. Te lo rebotan y no se puede cobrar. Ahora, veamos si algo similar le podría ocurrir a una moneda, y no a cualquier moneda. Estamos hablando de nada más y nada menos que del dólar. Y es que por raro que te parezca, un billete de dólar es muy similar. Incluso en un principio, hasta antes de 1971, un dólar era una promesa de algo. Ese algo era una cierta cantidad de oro. Por ejemplo, en 1960, si tú tenías un billete de $1, podías ir al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y cambiarlo por alrededor de 0.9 gramos de oro. Era literalmente como un cheque que tú podías cambiar, y el banco era el que se aseguraba de que esa promesa de billete siempre tuviera fondos. Los fondos eran el oro. El gobierno de Estados Unidos tenía esas reservas y era muy fácil darse cuenta si ese cheque tenía fondos, por decirlo así. Claro, si no lo podías cambiar por oro, entonces era un cheque sinfónico, como decimos en México, o dicho de otra manera, un dólar sin fondos. Pero ahora, como sabes, el dólar ya no es una promesa de recibir algo en específico. Ya no está respaldado por oro como en el pasado. Entonces, ¿cómo sabemos si esto tiene fondos o no? Si realmente vale o si podría perder su valor en el mercado. Bueno, como sabes, el dólar cambió su valor. Antes estaba respaldado por oro y ahora por la confianza, por su palabra. Vaya negocio, ¿no? Cambiar oro por confianza. El punto es que ahora el valor de este cheque es esencialmente una cuestión de fe económica. Y esa es la base del sistema de dinero fiduciario en el que hoy vivimos. Y seguro te vas a estar preguntando algo muy inteligente. Espera, ¿en el mundo de los negocios no se le llama esto especular? ¿Especulación financiera? Y sí, es cierto, pero esa es la base de casi todo lo que hoy vale y conocemos. Cuando inviertes en un negocio, estás especulando que ese negocio va a generar ganancias en el futuro. Cuando compras una casa, estás especulando que el valor de esa propiedad va a aumentar. Es una inversión. De igual forma, cada vez que gastas $1, estás especulando que la economía estadounidense seguirá siendo fuerte y que ese dólar tendrá poder adquisitivo en el futuro. Pero esa confianza, claro, no es ciega. Solo para tener una idea, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo, con un PIB de alrededor de $22.675 billones tan solo en el 2021. Eso es casi el doble del tamaño de la segunda economía más grande, China, con un PIB de $16.642 billones. La economía de Estados Unidos es muy diversa y vibrante, con fuertes sectores en, por ejemplo, tecnología, manufactura, servicios, agricultura. Así que, como ves, históricamente esa confianza ha estado respaldada por una realidad muy tangible. Pero cuidado, porque entonces eso quiere decir que la fortaleza del dólar es también su mayor debilidad. ¿Qué pasaría si esa promesa se rompiera? Si el gobierno de Estados Unidos no pudiera respaldar el valor del dólar, si no pudiera pagar sus deudas al momento en que se las exigieran. O en otras palabras, ¿qué pasaría si descubriéramos que el dólar ya no tiene fondos suficientes? ¿Podría suceder algo así? La respuesta clara es sí. Y hay varias formas en que eso puede pasar. La primera
y una de las más probables tal vez es el impago de su deuda, una posibilidad que puede ser bastante aterradora si se considera el monstruoso tamaño de la deuda de Estados Unidos. Según los datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hoy la deuda pública estadounidense supera ya por mucho los 30 billones de dólares, una cifra verdaderamente impresionante. ¿Pero qué significa esto exactamente? Si el gobierno de los Estados Unidos no pudiera pagar su deuda, esto podría erosionar la confianza en su capacidad para respaldar el dólar. Es muy similar a cómo funciona una cuenta bancaria, de hecho. Si no hay suficiente dinero para cubrir un cheque, ese cheque rebota. En términos monetarios se puede pensar que la deuda pública de los Estados Unidos es como una serie de cheques que el gobierno ha emitido con la promesa de que te va a pagar en el futuro. Pero ¿qué pasaría si no tuvieran suficientes fondos para cubrir todos esos cheques, para cubrir todos esos billones de cheques que han impreso irresponsablemente? El impago de la deuda podría provocar una crisis financiera en ese caso. Los bonos del gobierno de los Estados Unidos son considerados precisamente entre las inversiones más seguras del mundo. Muchos bancos, empresas, inversores individuales e incluso gobiernos extranjeros tienen inversiones en esos bonos. Un impago haría que todos esos inversionistas perdieran la confianza en el gobierno de Estados Unidos y por ende en el dólar. ¿Y cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, aunque la deuda pública de Estados Unidos es enorme, la nación también tiene una economía muy grande y dinámica, y eso le permite manejar un nivel de deuda más alto que la mayoría de los otros países. Según datos del Banco Mundial, el PIB de los Estados Unidos es, como mencionamos, de 22.6 billones de dólares tan solo para el 2021. Era el más alto del mundo. Entonces, aunque la deuda es alta, el país también tiene una gran cantidad de recursos para poder manejar esa deuda. Además de que el gobierno de Estados Unidos tiene un privilegio único que nadie más tiene. Debe su deuda en su propia moneda que él mismo emite. Es decir, él cocina y se sirve. Estamos hablando del dólar. Y eso significa que en teoría siempre podría imprimir más dinero para pagar su deuda. Por supuesto, esto puede llevar a otros problemas como la inflación precisamente que hoy estamos viviendo. Pero la posibilidad de un impago total, afortunadamente, hoy es bastante baja. Y digo afortunadamente porque eso colapsaría muchas economías del mundo. Y el segundo factor que podría causar que el dólar no tenga fondos es la política monetaria irresponsable. ¿Pero qué significa precisamente esto? ¿Y cómo se relaciona con la emisión de cheques sin tener el dinero para respaldarlo? La Reserva Federal, a veces conocida como la Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos. Una de sus funciones es precisamente manejar la política monetaria, y eso incluye la emisión de dinero, de cheques, por decirlo así, papel moneda. Imagina por un momento que tuvieras la capacidad de imprimir tu propio dinero. ¿Podrías simplemente imprimir tanto como quisieras? ¿Podrías emitir cheques sabiendo que siempre podrías imprimir más y más para poder pagar los anteriores? La respuesta sencilla en el mundo económico es que no funciona así. Imprimir dinero de manera irresponsable y excesiva puede llevar a una inflación y a una devaluación del dólar. ¿Pero cómo sucede esto? Bueno, imagina que tienes una manzana y de repente puedes duplicar la cantidad de manzanas en el mundo. El valor de cada manzana va a disminuir porque hay muchas más manzanas en el mercado para todos. Esto es lo que sucede hoy con la inflación. Cuando hay más dinero circulante, cada billete de dólar hoy vale menos. ¿Recuerdas la hiperinflación, por ejemplo, que sufrió Zimbabue en la década del 2000? En su peor momento, la tasa de inflación anual de Zimbabue alcanzó un 89.7 sextillones % en noviembre del 2008. La gente tenía que llevar incluso bolsas llenas de billetes solo para comprar un pan. Eso es lo que puede pasar cuando un banco central imprime dinero fuera de control. Algo similar vimos hace unos años en Venezuela. En los Estados Unidos, la Fed tiene como objetivo una tasa de inflación del 2% anual, que se considera sano para la economía. Pero incluso en los Estados Unidos ha habido momentos de inflación muy altos.
En la década de los 70, por ejemplo, la inflación llegó a casi el 15%. En 1980, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, eso significaba que $1 en 1980 podía comprar mucho menos que $1 en los 70. Es por eso que una política monetaria responsable es tan crucial. Es por eso que una política monetaria responsable es tan importante y la Fed debería de equilibrar la necesidad de estimular la economía imprimiendo menos dólares. Es igual que una persona que emite cheques irresponsablemente, necesita equilibrar la necesidad de dejar de gastar tanto con la necesidad de mantener su cuenta bancaria solvente. Y esto no es algo que estemos viendo actualmente. El tercer factor que podría llevar a que el dólar no tenga fondos es una crisis económica o política grave. Pero ¿cómo puede un incidente o una serie de incidentes amenazar la confianza de la moneda de una nación? ¿Y cómo se asemeja esto a una empresa que emite cheques y después entra en quiebra? Bueno, visualicemos esto. Supongamos que una empresa muy estable y confiable comienza a emitir cheques para pagar sus facturas y a sus empleados. Todo va bien hasta que de repente salen a la luz noticias alarmantes. La empresa está al borde de la quiebra. Aquí se despliega una reacción en cadena. Los empleados que antes confiaban plenamente en que ese cheque iba a tener fondos, ahora dudan. Los proveedores a su vez se muestran también muy dudosos de aceptar los cheques de esa empresa. Y finalmente el banco también desconfía en la solvencia de esa empresa y reduce su crédito. Bueno, de esa forma la confianza en los cheques emitidos por la empresa disminuye drásticamente y aceleran su quiebra. En términos de economía nacional, una situación muy similar puede ocurrirle a Estados Unidos, al igual que también, claro, a cualquier país del mundo. Puede ser susceptible de una crisis económica o política. Esas crisis pueden manifestarse en muchas formas, como por ejemplo, una recesión económica grave, un colapso financiero, disturbios civiles importantes o una guerra. Cada uno de esos eventos podría socavar la confianza en la solidez económica de Estados Unidos y por ende en el valor de su moneda. La recesión mundial del 2008 es un claro ejemplo de esto, de una crisis económica que afectó la confianza en la economía de una nación. Según datos del Banco Mundial, el PIB de Estados Unidos cayó en ese momento un 2.5% para el 2009, el mayor declive desde 1946. Los bancos quebraron, el desempleo se disparó y millones de personas perdieron sus hogares. La confianza en la economía estadounidense se vio seriamente dañado. Ahora, aunque estas situaciones representan riesgos teóricos, es importante entender que la probabilidad de que el dólar se quede sin fondos es extremadamente baja. La economía de los Estados Unidos es fuerte y resiliente, y el dólar es la moneda de reserva mundial. Pero estos factores nos ayudan a entender cómo es que podría suceder y nos podría proporcionar una base para observar las señales que muchas de ellas o algunas hoy estamos viendo. Un caso de estudio, por ejemplo, muy interesante sobre algo que ya pasó es la Argentina. El país ha sufrido varias veces la caída de su moneda, la más reciente en el 2018. La inflación galopante, el déficit fiscal y las deudas incobrables junto con una serie de decisiones políticas y económicas muy desafortunadas llevaron a una pérdida de confianza en el peso argentino. El resultado fue una devaluación masiva de la moneda y una crisis económica que aún está muy lejos de resolverse. ¿Podría sucederle algo parecido al dólar? Bueno, no es probable, no es comparable la situación de la Argentina con la de Estados Unidos, pero hay señales de advertencia que debemos siempre tener en cuenta. Por ejemplo, el techo de la deuda de Estados Unidos ha sido objeto constante de tira y afloja en los últimos días. Si alguna vez llegáramos a una situación en la que Estados Unidos no pudiera ya pagar sus deudas, eso podría resultar en una pérdida de confianza del dólar y provocaría que el dólar, por decirlo así, no tuviera fondos. Además, la Reserva Federal ha estado imprimiendo dinero a un ritmo sin precedentes en su historia, después de la pandemia principalmente. Los depósitos, que incluye la moneda en circulación y los depósitos a la vista que aumentaron en unos 4 trillones solo para febrero del 2020 y 18 trillones más para abril del 2021. Si esa tendencia que hasta el día de hoy sigue persiste aún más,
una devaluación del dólar es segura. En cuanto al déficit comercial, si bien un déficit en sí mismo no es necesariamente malo, un déficit sostenido y creciente podría poner más presión al dólar. A medida que Estados Unidos compra más bienes y servicios extranjeros, eso crea una demanda de monedas extranjeras y puede debilitar el valor del dólar en los mercados de divisas. En resumen, aunque es extremadamente improbable que el dólar se quede sin fondos, hay varios factores de riesgo que hoy estamos viendo y que podrían producir una pérdida de confianza en el dólar, su talón de Aquiles. Esto incluye la política fiscal y monetaria del gobierno de Estados Unidos, el déficit comercial y los riesgos políticos y económicos globales. Pero al final, la fortaleza y la resiliencia de la economía de Estados Unidos la sigue posicionando como una moneda de reserva mundial. Pero dime en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos puede hoy pagar sus deudas? Voy a estar leyéndolos todos. Te veo en el próximo video.